Buenos días, bienvenidos a la clase de valores de la electiva Introducción a las terapias contextuales. Ahora, para arrancar de una materia y bueno, siguiendo un poco el mismo esquema, vamos a entender un poco qué son los valores, qué significa eso y qué implicaciones tiene al momento de conducir la misma terapia. A ver, los valores son consecuencias verbalmente construidas, libremente elegidas, de patrones de conducta dinámicos y en evolución que establecen a una actividad misma como reforzadora. Vale, vamos a ir explicando qué significa cada una de estas partes de este constructo. ¿Qué son los valores? Otra forma de decirlo más simple son conductas. O sea, eso es importante siempre estar recalcando. Son conductas que hablan más de una clase funcional de conducta, una forma de vivir y no únicamente como palabras o clases topográficas de conducta. ¿Vale? En este sentido es una conducta que no es resultado de razones o razonamiento, presión externa o reglas morales. Son direcciones de vida, es decir, no implican metas por cumplir que son accesibles para el individuo, pero no son interminables. Es decir, tú nunca completas un valor, te aproximas a él, lo pones en práctica, pero nunca es algo que sea terminable. Y son cosas hacia las que te aproximas, no de las que escapas. Entonces ya de entrada digamos, estamos delimitándolos funcionalmente. Tú no escapas de los valores o actúas como algo de lo que estás escapando, sino que te vas acercando hacia ellos. O es apetitivo. Entonces, para poder entender esto de que los valores son conducta, es importante recalcar que no hay valor cuando no hay conducta. No hay valor en la ausencia de comportamiento. Entonces implica esta dimensión del verbo y al mismo tiempo del adverbio, qué se hace y cómo se hace. Hay una cualidad en ciertas clases de conducta que hace referencia a que sean valores, que además se ubica en un contexto importante en el cual los valores pasan en dominios del funcionamiento o donde la persona se comporta. El dominio de las relaciones de interpersonales, de pareja, etcétera. Entonces, precisamente por ser una clase funcional de conducta, es un proceso dinámico, mutable dentro de una misma área. Cuando tú tienes una edad y en unas circunstancias específicas en tu vida, no valoras lo mismo que luego cuando va pasando el mismo transcurso de la vida, que otras cosas se vuelven tus valores, o sea, nunca es un proceso estático. Entonces, hay una cosa que es importante distinguir. Los valores son las cualidades de una conducta y los dominios en donde transcurren estas conductas son la arena, es otra cosa. Porque a veces podemos decir, bueno, es que la familia es un valor. Vamos a ver, ¿sabes? Habría que aclarar si la persona se refiere al dominio de su familia o si es una persona que disfruta la compañía de otros, le gusta conectar con otras personas. Y con todo eso ya me estoy refiriendo a la cualidad de una conducta. Un poco la distinción entre estas dos palabras, familia o cómo me gustaría ser como hijo. Aquí hace referencia al dominio y la pregunta al valor. ¿Cómo me gustaría ser como amigo? ¿Cómo quiero vivir yo como estudiante? Entonces, los valores hacen referencia a la dirección hacia donde se está moviendo una conducta. Son las direcciones de la propia trayectoria de la vida. Es como las personas llegan a la terapia, pueden llegar a la terapia con la agenda evitativa experiencial. Es decir, su vida está en la dirección de eliminar el sufrimiento y no en otra dirección. Y en ese sentido, creo que la imagen de la brújula al principio puede ser una metáfora bastante interesante, puesto que los valores apuntan es hacia cuál es el norte en la propia vida de una persona.
Entonces, ¿qué no son los valores? Por ejemplo, el apego rígido hacia las metas. ¿Por qué? Porque el apego rígido hacia las metas puede pasar que se experimenta esta sensación subjetiva de una pérdida de sentido. Y la función del apego rígido a unas metas no es consistente con los valores. Para poder comprender aún más esto, una frase bien interesante que el padre de Harry Chapin le dice: Harry, hay dos tipos de cansancio, está el buen cansancio y el mal cansancio. Irónicamente, mal cansancio puede ser un día en el que ganaste, pero ganaste las batallas de otras personas, viviste los días de otras personas, las agendas de otras personas, los sueños de otras personas. Y cuando todo termina, había muy poco de ti allí. Y cuando golpeas el heno por la noche, de alguna manera lo sacudes y giras. No te conformas fácil. Buen cansancio, irónicamente, puede ser un día en que perdiste, pero ni siquiera tienes que decirte a ti mismo porque sabías que peleaste tus batallas, perseguiste tus sueños, viviste tus días y cuando golpeas el heno por la noche te acomodas fácilmente. Duermes el sueño de los justos y dices: llévame. Harry, toda mi vida quise ser pintor y pinté. Dios, me hubiese encantado tener más éxito, pero pinté y pinté y estoy muy cansado y me pueden llevar. Los valores son libremente elegidos, es decir, no son deberes, no son reglas de plegamiento, no son mandatos de entidades externas. O sea, no hay una relación de contingencia donde si no haces eso hay un castigo, o donde si lo haces por mi aprobación. No es un mandato de una entidad externa y tampoco es moral. Lo que se supone que es correcto en una situación u otra. O sea, esto ya pertenece a otro orden, pero no son moral. Tienen una cualidad de porque sí, puesto que no obedecen a un conjunto de razones lógicas, son elecciones. Se hace bajo un contexto de libre elección, ¿sí? De operante libre. O sea, si de alguna forma esto implica que para que se den unos valores, el terapeuta es parte de esta ecuación. Es decir, son valores en la medida en el que, por ejemplo, un terapeuta o una persona alrededor facilita que pase lo que pase, no hay castigo y ni hay un antecedente aversivo. Y eso es algo importante. Entonces, fíjense cómo hasta cierto punto la aproximación que tiene una persona a su terapeuta como una función aproximativa y no evitativa es un prerequisito para que se puedan dar los valores. O sea, necesita haber un vínculo, necesita existir un vínculo para que se pueda dar este contexto de libre elección y que la persona pueda poder, o sea, que pueda poder, que tenga la posibilidad de elegir sus valores. Entonces, por definición, ya esto es una parte fundamental en el trabajo con valores, que se esté dando una serie de contingencias y condiciones para que esto pueda darse así. Y nuevamente no obedecen a pros y contras. Los valores no se evalúan. Otro de los aspectos es que los valores son apetitivos. O sea, no es lo mismo estar huyendo de algo que buscando algo o buscar tener más cercanía de algo. Entonces, ¿cuáles son las precurrentes necesarias para el trabajo con valores? Aquí se muestra prácticamente necesitamos hacer un buen trabajo desarrollando estas otras partes de la flexibilidad psicológica. Hay quien dice que los valores son un componente que aparece a posteriori cuando se ha podido desarrollar esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los valores sin difusión pueden derivar en que la persona tenga reglas rígidas. Entonces se exponga a estándares rígidos. Los valores sin contacto con el momento presente no son disfrutados. O sea, no puedes entrar en contacto con las funciones apetitivas de comportarte congruentemente con tus valores. Los valores sin aceptación y toma de perspectiva flexible no son posibles, puesto que la persona no tiene cómo aprender de su propia experiencia. O sea, cómo revisar su propia historia de vida y poder construir valores
En el caso de la toma de perspectiva flexible o el yo como contexto, y en el caso de la aceptación, si la persona ni siquiera está dispuesta a experimentar una parte de su propia experiencia, menos va a poder aprender de ella, menos la va a poder recoger, sostenerla con mucha ligereza y observarla y generar una relación en la que, pues, esta persona puede decir, bueno, esto es importante para mí, o sea, no va a poder hacerlo. Entonces, en el caso de la aceptación, la evitación experiencial impide que se pueda observar la propia experiencia e identificar direcciones de vida valoradas, porque la evitación es la dirección predominante en ese momento, la evitación experiencial. O sea, la vida de la persona se resume en voy a eliminar mi malestar. Esto es interesante porque cuando, por ejemplo, yo he trabajado valores, hay un ejercicio que yo hago que es como, no con todo el mundo, además se hace en un contexto en el que yo sé que esto no va a tener ningún tipo de consecuencias negativas a largo plazo. Yo les pido a las personas que se imaginen un epitafio de otra persona más y que el epitafio diga, logró no tener más ansiedad. Algunos se ríen, otros se quedan muy impactados porque pueden percibir cómo la evitación experiencial es la agenda que está marcando toda la trayectoria de sus vidas. Y pueden hacer muchas comparaciones y luego se les pregunto, bueno, si en vez de eso tuvieses la posibilidad de que fuera diferente, ¿qué cambiarías? De alguna forma, esto permite poner en contraste la agenda de la evitación experiencial y la agenda de los valores. De alguna forma, con algunos tipos de experiencias se puede trabajar, bueno, en vez de esa experiencia que te hubiese gustado, si pudieras el poder tú, ¿cómo hubieras actuado? O sea, es como las direcciones que pueden abrirse trabajando desde la aceptación. La difusión crea el espacio para una vida valorada. Es decir, disminuye el impacto de las programaciones, de la moral, como, entendiéndolas como reglas de plegamiento. ¿Vale? O como fusión. Esto está bien, esto está mal. Va más allá de los juicios, más allá de eso que está correcto o no. O sea, la persona puede cuestionarse, puede hacerse preguntas preguntas con las que luego puede tomar una posición del porque sí, no en el sentido dictatorial, porque a mí me da la gana, sino que te aproximas a algo y no es algo que tú hagas porque tiene una serie de razones que lo justifiquen. Esto es una parte importante porque las justificaciones son una cualidad que no necesariamente está casada con los valores, sino más con la fusión, cuando se sobrejustifica. El momento presente es un proceso importante porque permite que la persona pueda contactar con las funciones de su conducta momento a momento. ¿Por qué estoy haciendo esto que hago? Y al mismo tiempo le permite contactar con las cualidades de la acción valorada. Entonces, ¿cómo poder introducir el trabajo de los valores en la terapia? Una de las sugerencias que hacen algunos autores, o sea, aquí hay bastante discusión, no hay un estado final del arte. Pero uno de los consensos en algunos grupos de autores es que introducir el trabajo con valores en el inicio de la terapia es fundamental, así sea algo muy pequeño. Incluso una de las formas de empezar a introducir esto es en el consentimiento informado. Cuando, como yo les comentaba en la clase de los principios generales de cómo se inicia la terapia. O sea, de que una forma de decir, bueno, la terapia inicia así, tú vas a estar bajo este tipo de terapia y vamos a hacer esto, ya estás introduciendo los valores. Además, parte de tu evaluación inicial puede incluir los valores de la persona. Ya de entrada, de que tú puedas como recoger esto, ya introduce el mismo trabajo. El mismo cliente puede empezar a tener el advenimiento de que a ti como terapeuta te interesa eso. Entonces, ya de alguna forma, el que tú introduzcas desde el vamos los valores,
ya permite trabajar sobre ellos desde el primer momento. Además, una de las cosas es que se asome la posibilidad de que el trabajo en sesión tenga un sentido. Esto sí tiene algún tipo de evidencia empírica cuando las personas se someten a exposición basada ya con unos valores construidos, las personas se comprometen más con, con el, con el trabajo, pues con la misma terapia. El riesgo de abandono disminuye de forma importante. Entonces, un ejemplo de esto. Parece que hay varias cosas con las que estás luchando y con las que te gustaría que fueran diferentes en tu vida. Te has sentido mal por tu cuerpo durante bastante tiempo y te gustaría sentirte mejor con eso. También parece que experimentas mucha preocupación y ansiedad, que te da mucho sufrimiento, y te gustaría estar menos preocupada por lo que otras personas piensan de ti. Tu esperanza es que, a través de tu trabajo, de nuestro trabajo conjunto, podamos ayudarte a realizar cambios para que te sientas mejor con tu cuerpo y también reducir tu ansiedad y preocupación, especialmente sobre lo que piensan otras personas. ¿Eso suena bien? Sí, eso lo resume todo. Parte importante, aquí el terapeuta está haciendo un sumario de la agenda de la persona. Es posible que eso sea parte del problema. ¿Qué? Dijiste que tus luchas con la imagen corporal y tu preocupación resumen las cosas. ¿Es así como quieres que sea? Supongo que me pregunto, si pudieras elegir, ¿son esas las cosas que te gustaría resumir de qué se trata tu vida? El cliente, confundida, curioso. No estoy realmente segura de lo que quieres decir. ¿Qué sucede si sientes que tu vida no tiene mucho propósito o no es muy significativa porque se centra principalmente en las cosas que francamente no te parecen muy significativas, como tu imagen corporal y otras similares preocupaciones? ¿Qué sucede o qué pasa si la solución no se trata de resolver esos problemas, sino de cambiar para que más de tu energía se centre en las cosas que en realidad serían más significativas para ti? No sé qué es eso, quiero decir, aparte de mis hijos, ser una buena madre es muy importante para mí, pero ya paso todo el día haciendo cosas por ellos. Absolutamente. Puedo decir que realmente te importan tus hijos y ser una gran madre para ellos, pero realmente no estoy hablando aquí sobre qué tanto lo estás haciendo, sino sobre cómo cómo haces lo que haces y de qué te está sirviendo lo que haces. Es lo que podríamos llamar tus valores. Y eso me ayudaría a sentir que mi vida es más significativa. Los valores realmente definen lo que sería una vida significativa para ti. Vivir una vida basada en valores, por definición, significa que vivirías una vida llena de significado. ¿Cómo puedo determinar cuál sería? Tal vez eso podría estar en el corazón de nuestro trabajo juntos. En lugar de centrarse principalmente en las cosas que no quieres tener, cosas que creo que estás diciendo no son muy significativas para ti, la terapia podría centrarse más en las cosas que son significativas, en apoyarte a explorar, elegir y avanzar hacia lo que te gustaría que tratara tu vida. ¿Te interesaría hacer ese trabajo juntos? En este intercambio, en esta viñeta, el terapeuta resume la formulación que tiene el problema. O sea, le expone a la cliente cuál es su agenda. O sea, que tú vienes para acá a esto. Y el terapeuta introduce un diálogo un poco frontal eh, sobre los valores. Es decir, él va directo al punto a contrastar esa agenda con otra agenda. ¿Y qué pasa si esa agenda es parte del problema? Nuevamente, fíjense que hablar de forma frontal implica como decir las cosas de forma explícita. No con esto quiere decir que el terapeuta está regañando a esta cliente o está siendo duro con ella, no, para nada. Está cuestionando el sistema que está allí. Está cuestionando la agenda. No está cuestionando la persona, está cuestionando la agenda en términos del sufrimiento que le trae a la propia persona. Parte de este diálogo directo es que esta cliente parece mostrar, así a grandes rasgos, que se define por los roles, un apego al yo conceptualizado y enfocarse en los resultados. El terapeuta vuelve a orientarla hacia el proceso. Nuevamente, esto es la introducción de los valores al inicio de la terapia. No es que la persona hace eso y ya está listo, no.
Es que esto es el punto de inicio para que luego la persona pueda comprometerse con el proceso terapéutico. Entonces, ¿cuáles son las posibles caídas en este trabajo, tanto para los terapeutas como para los clientes? Que clarifiquemos valores como si estuviésemos solucionando un problema. Es decir, la solución está en clarificar tus valores. Ahora vamos a clarificar tus valores para intentar resolver, en vez de estimular la curiosidad y el interés por la propia experiencia. ¿Qué te está diciendo lo que tú sientes? Esto que tú sientes habla de qué necesidades están en ti, este dolor que tú sientes, ¿qué dice de lo que a ti te importa? O sea, de alguna manera es distinto solucionar los problemas, o sea, como clarificando valores, a que la persona pueda recoger su propia experiencia y poder construir sus propios valores. Asimismo, otro de estos es que la persona puede como responder a los valores por plegamiento para obtener la aprobación del terapeuta. Y en ese sentido es importante discriminar estas cosas, los tengo que hacer esto, los debo hacer esto, de los quiero hacer esto, elijo hacer esto. O sea, hay una diferencia importante entre querer hacer algo, elegir hacer algo activamente y deber hacer algo o tener que hacer algo pasivamente, que se asocia un poco con, con estas clases de conducta, que sería seguir este tipo de reglas de plegamiento, ese tipo de conducta gobernada por reglas u otras clases. Entonces, el que nosotros podamos ayudar a la persona a discriminar esas clases funcionales de conducta también nos pueden ayudar ante este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a ir guiando la exploración de los valores? ¿Cuál es la estrategia? Para identificar el objetivo global. ¿Cuál es la cualidad de la acción valorada? Tratamos de vincular los objetivos generales y las cualidades de las acciones con fuente de motivación simbólica. Es decir, podemos apelar a este lenguaje, a estas necesidades básicas, vinculando este, las acciones con distintas cualidades de acción. Por ejemplo, en ese sentido, el trabajo del yo como contexto nos puede ayudar muchísimo. Pero es como estas transiciones entre trabajar yo como contexto y valores, en el que cuando la persona está contactando con esta perspectiva y se está percibiendo a sí mismo y contando su historia desde allí, la persona la podemos invitar a que, por ejemplo, recuente su propia historia de modo tal de que pueda extraer significado de situaciones difíciles. Por ejemplo, en este momento te querías proteger a ti mismo, necesitabas seguridad. Entonces, de alguna forma, esta necesidad básica, seguridad, se puede vincular con la cualidad de una acción, de protegerte. Entonces, ¿cómo te podemos ayudar a protegerte de otra forma que te sirva? Entonces, el que te hayas cuidado aislándote de otras personas se puede vincular con que la persona hoy en día a lo mejor no se aísle para protegerse. Entonces, de alguna manera podemos como vincular estas topografías de conducta con estas fuentes de motivación simbólica. Asimismo, podemos como comparar, como el método comparativo constante, comparar las conductas para poder ayudar al cliente a extraer cuál es la función que tienen estas conductas y establecer una relación de jerarquía entre estas conductas y esas funciones. Una vez que se clarifica, se identifica esta función, se pueden explorar diferentes acciones que pueden servir al mismo propósito. Y podemos ayudar a los clientes a explorar qué barreras puede tener, etc.
En esta viñeta, ok, lo que quiero es estar menos ansioso. ¿Qué sería diferente en tu vida si sentirse ansioso no fuera un problema? Sería más productivo en el trabajo. En este momento pierdo mucho tiempo cuestionándome, así que no soy muy productivo y termino haciendo mucho trabajo en casa. Fíjense aquí que el terapeuta juega con los marcos de distinción para invitar a la persona a imaginarse qué pasaría si ya se hubiese completado la agenda de evitación experiencial. Para explorar primero cuáles son esas fuentes de motivación, bueno, en este caso, esas fuentes, estos reforzadores, estas funciones apetitivas que hay en la vida de esta persona, en el contexto de esta persona, perdón. ¿Qué diferencia haría en tu vida si fueras más productivo en el trabajo? ¿Tendría más tiempo con mi familia? ¿Contribuiría esto a algo que te importa? ¿Estaría más involucrado en la vida de mi esposa y mis hijos? ¿Compartiría más cosas con ellos? ¿Podría apoyarlos, no solo con dinero como ahora? ¿Estaría allí para ellos? ¿Hay otras razones por las cuales te gustaría ser más productiva en el trabajo? ¿Qué otro impacto tendría esto para ser más productiva? Bueno, fue difícil conseguir este trabajo, ya sabes. Cuando solicité este trabajo, les dije que lo haría realmente bien, pero en este momento no soy tan productivo como mis colegas. Me hace sentir como, ¿cómo? Como si no estuviera cumpliendo con las expectativas de mi jefe. Es importante que cumplas con sus expectativas. Sí, perderé mi trabajo si no lo hago. Lo entiendo. ¿Sientes que tu forma de trabajar también es parte de algo que te importa en tu vida en general? Quiero ser confiable. Cuando digo que haré algo, quiero hacer lo que dije. La confiabilidad es algo que te importa en tu vida en general. Sí, definitivamente. No necesariamente pienso en eso todo el tiempo, pero es algo que me importa en muchas áreas. ¿Qué otras cosas haces o quieres hacer en tu vida que también estén al servicio de la confiabilidad? En mis relaciones trato de asegurarme que las personas puedan contar conmigo. He sentido eso aquí, casi como si quisiera sentar las bases de tu familia. Exactamente. Incluso usaba esa palabra antes, la fiabilidad es como una base. ¿Dónde más aparece ese deseo de establecer una base sólida? Fíjense, esta viñeta tiene una cualidad importante. El terapeuta, si bien cuando pregunta, dame razones, pareciera que fuera como este proceso de justificar. Aquí el terapeuta no está intentando que el cliente justifique su conducta, sino tratar de entender para qué, la función de su conducta y cómo esto se va moviendo en distintos planos más pequeños. Incluso, tal vez podría el terapeuta sin querer juzgar, por ahí está el tema de que el terapeuta también desarrolle flexibilidad, juzgar que el cliente esté cumpliendo con las expectativas de su jefe, sino que él se centra en el malestar que eso le produce, entendiendo que tal vez ese malestar es como una cara, una moneda de dos caras. Y supongamos que el sufrimiento es el sello y los valores están en la cara. Y él trata de centrarse en el sufrimiento que está presente en estas áreas de la vida o de competencia del cliente para poder identificar cuáles son las caras. Si todas estas personas fueran despedidas, ¿qué harías tú con este hospital? Esta es otra viñeta. Contrataría a otras personas que no sean tan descuidadas y críticas. Si no fueran descuidados, ¿cómo serían en su lugar? Estarían atentos a las necesidades de los pacientes, les importaría cómo nos sentimos, se darían cuenta de lo difícil que es para nosotros estar aquí. ¿Mostrarían compasión? Sí. ¿Es la compasión algo importante para ti? Sí. Fíjense cómo aquí nuevamente está esta cualidad de mirar hacia el dolor y jugando con los marcos de oposición, se trata de ver cuál es el otro lado de ese dolor, cuál es la cara, si ese es el sello. Para poder, porque fíjense, esta relación entre el dolor y el propósito, entre estas cosas que suelen tener funciones evitativas y estas cosas que tienen funciones apetitivas, tal vez unas y otras estén conectadas.
Y, por ejemplo, con eso podemos ir identificando qué es lo que la persona puede ir valorando. ¿Qué te hubiese gustado a ti? Si esto fuera diferente, ¿cómo sería? O sea, podemos como darle la vuelta a la moneda, literalmente, para mirar el otro lado. Tengo que estar allí para mis hijos. Eso es lo que hace una madre. Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo contigo. Sin embargo, me interesa saber por qué es importante para ti. Quiero ser una buena madre, estar ahí para mis hijos. ¿Te imaginas lo que la gente pensaría si no los cuidara adecuadamente? ¿Qué tal si abordamos esto de una manera ligeramente diferente? Por ejemplo, me pregunto, ¿qué pensarías tú si estuvieras allí para tus hijos, pero nadie lo sabría ni le importara? Bueno, es una pregunta muy extraña, ¿crees? Sí, quiero decir, por supuesto que aún estaría allí para mis hijos, los cuidaría incluso si la gente me dijera que está mal, o si simplemente no le importaran. Sí, absolutamente, no se trata solo de lo que piensa la gente. Bien, esto es realmente interesante. ¿Te gustaría explorar un poco más cuál sería una razón más significativa para estar allí, para tus hijos, además de hacer todo lo que la gente cree que deberías hacer? Amo a mis hijos, ellos lo son todo para mí. Puedo ver eso. ¿Cómo encaja eso con la necesidad de estar allí para ellos? Es una forma de mostrarles que los amo. Quiero tener una vida normal. Perdón. Aquí, esta es otra viñeta, disculpen. El terapeuta juega con otras de estas fuentes de influencia. Él trata de sustraer de la ecuación la influencia social para tratar de poco a poco ayudar a esta cliente a detectar qué es lo apetitivo de trabajar con los hijos o cuando no lo es. Quiero tener una vida normal, un trabajo, una pareja, amigos, ya sabes, una vida normal. Cuando dices vida normal, ¿te refieres a todos los demás? Sí, supongo. ¿Por qué crees que la gente quiere este tipo de vida? Los hace felices. Bien. Tomemos un ejemplo concreto. Digamos que tú tienes un trabajo mañana. ¿Eso te haría feliz? Sí, por supuesto. ¿Y qué diferencia haría eso en tu vida? Tendría más dinero, ya es importante, sentiría que soy una persona real. De acuerdo, hay dos cosas allí. Comencemos con el dinero si te parece bien. ¿Qué cambiaría en tu vida si tuvieras más dinero? Podría salir con mis amigos, por ejemplo. Nunca puedo salir con ellos en este momento. Es demasiado caro, incluso para tomar una copa. ¿Te gusta pasar tiempo con tus amigos? Sí, lo hago. ¿Qué te gusta de eso? Me hace sentir conectado, como si pudiera compartir cosas. En este momento me siento aislado. ¿Dirías que para conseguir un trabajo es importante para ti porque te ayudaría a conectarte con tus amigos? Sí, claro, esa es una razón segura. También dijiste que te sentirías como una persona real. ¿Qué significa realmente para ti en la práctica? No me gusta sentirme asistido, quiero estar activo. Me siento como un zombie sin trabajo, no soy nada. Entonces, ¿quieres vivir tu vida activamente? Sí, quiero contribuir, ya sabes, para la sociedad. Fíjense aquí, el terapeuta no se engancha en intentar resolver esas situaciones, esos problemas, sino que trata un poco de entender cuál es la función que tiene, para qué la persona trabaja, para qué la persona necesita ese dinero, qué diferencia haría teniendo eso en su vida y poco a poco permite que la persona pueda exponer las funciones apetitivas de esa conducta. Entonces, aquí parece que hay dos funciones. El trabajo significa contribuir con algo y al mismo tiempo conectarse con otras personas. Una misma conducta puede estar al servicio de múltiples valores. O sea, eso puede pasar. Eso es perfectamente, eh, es lo más frecuente, de hecho. Es la normalidad, entre comillas. Esto es otra viñeta. Voy a arruinar mi relación si sigo teniendo estos estallidos de ira. Realmente necesito hacer algo al respecto. Tu relación te parece importante. Si lo es, amo a mi esposo y sé que soy horrible en este momento, me quejo de todo, rompo cosas, no puedo seguir así o lo perderé. Lo entendería si me dejara, pero no quiero eso. Si cambiara la forma en que interactúas con él, ¿cómo mejoraría su relación? Aquí el terapeuta utiliza marcos condicionales en la que él manipula las condiciones que pasa allí. Si esto fuera distinto, ¿cómo sería?
pero no para resolver esto que ella está pensando, sino intentando descubrir allí o explorar o invitar a esta cliente a explorar qué es lo apetitivo de esa relación. No pelearíamos todo el tiempo. Estoy seguro de que esto sería un alivio. Hay otras cosas que cambiarían y no solo se eliminarían lo problemático de tu relación, sino que te traerían algo que te interesa. Fíjense aquí, él insiste en este segundo orden. ¿Por qué? Porque esto parece que la función es totalmente evitativa. Es para ya no pelear más. Yo quiero que mejore mi relación para que no peleemos tanto. Y él vuelve a tratar de ir hacia allá. Bueno, quizás podríamos ayudarnos a acercarnos. Apenas nos hablamos en este momento. Extraño sentirme cerca de él, tener buenas conversaciones. Sería bueno sentirse más cerca físicamente también. ¿Podrías contarme sobre una ocasión en que se sintió especialmente cerca, te sentiste especialmente cerca de tu esposo? Recuerdo una vez que su madre murió. Solo hablamos horas sobre lo que ella significaba para él y se derramó o quedó allí sobre lo que sentimos el uno por el otro. Fue muy extraño porque era un día muy triste, pero fue muy dulce estar juntos. Fíjense que aquí el terapeuta poco a poco va sustrayendo estas fuentes de control aversivo para intentar identificar qué hay de apetitivo allí. Una vez que él logra identificarlo, cuando ella le dice que se pueden acercar y que extraña sentirse cerca de él, fíjense cómo los duelos también, las cosas, los costos de la evitación experiencial son una muy buena fuente a la que tenemos que estar muy pendientes. Y el terapeuta parece percibirlo también y para contactar, evocar el contacto con estas funciones apetitivas, él le pide que le cuente un ejemplo. Es decir, el terapeuta aquí no le está diciendo qué pensar, qué es, o sea, como, estos son tus valores, agarra tú y ve para allá. No. Aquí la misma persona está poniéndose en contacto con estas funciones apetitivas. De hecho, ahorita me estoy acordando un poco de la definición técnica de flexibilidad. Tras todo el tema complicado, creo que resume muy bien el que todo esto poco a poco dé paso a que la persona pueda contactar con algo hacia lo cual aproximarse. Y en este mismo recuerdo, a medida que ella lo va contando, se puede hacer un montón de cosas. Vamos a hacer contacto con el momento presente, pero para que la persona contacte aún más con esas funciones apetitivas. Entonces, cuando compartes tus sentimientos más profundos, incluidos tus sentimientos el uno por el otro, te sientes más cercano. No es tan frecuente, supongo, pero los tiempos que se me ocurren, los momentos, son todos así. Fíjense, aquí el terapeuta no hace eso que yo había, por ejemplo, pensado en la lámina anterior o en la parte anterior de la viñeta. Sin embargo, él busca de conocer en qué dominios esto pasa. Tienes sentimientos de los que te gustaría hablar con tu esposo, pero no los haces. Y aquí él se enfoca en preparar a la acción, como, pero todavía en la fase como preparatoria. Un pequeño ejercicio experiencial que puede servir se llama el punto dulce. Ustedes identifican con la persona un dominio valorado. Una vez que tengan una idea de qué área van a tomar, den una breve introducción del ejercicio hacia el cliente. Es probable que te tengan que explicarles qué es el punto dulce, ya que es un término vago. Entonces, como este ejercicio, esta explicación se trata de acceder a los valores a través de las funciones apetitivas, la descripción de lo que es un punto dulce va a depender de las palabras con las que ustedes lo mencionen. Por ejemplo, aquí nos podemos poner bastante poéticos. Mientras nuestro lenguaje amplifique las funciones apetitivas, mejor, ¿sabes? Entonces, no, digamos, aquí nos podemos arriesgar. Pueden describir un punto dulce como un momento de su vida en que tenían una sensación de integridad. Fíjense, ¿cuál es el mejor recurso en estos casos? El lenguaje del cliente.
Si el cliente te ha descrito algo que para ustedes incluso les impacta como dulce, como inspirador, utilicen ese mismo lenguaje. O tal vez había algo precioso o tierno o simplemente dulce al respecto. Dependiendo del cliente con frecuencia, también se puede dar un ejemplo de la propia vida en este punto. Esta autorrevelación cumple al menos dos funciones en este contexto. Una, se da un ejemplo del mundo real de un punto óptimo y dos, a un punto dulce. O sea, el poder decirle a nosotros, mire, el punto dulce se siente así. Y eso se puede conectar con el mundo real del paciente o del cliente. Y podemos compartir nuestros valores si son realmente útiles. Una forma importante de comunicar los valores nuestros a los clientes no es decir, bueno, mis valores son no, sino algo que esté como muy ubicado dentro de la misma relación terapéutica. Es decir, para mí es importante lo que para ti es importante. Me importa mucho lo que a ti te pase. Me importa mucho poder escuchar todos los sentimientos que tengas, incluso los que son desagradables. Esto es una forma de enunciar nuestros valores en terapia. Entonces, una cosa importante de este ejercicio es que el punto dulce no tiene que ser un gran momento, como las experiencias pico que describía Maslow, no tiene que ser eso. De hecho, lo mejor sería poder tomar el punto dulce visualizando experiencias sutiles y cotidianas. Momentos en los que una persona estaba comprometida con algo que realmente le importaba. ¿Por qué? Porque en esos momentos más pequeños es que podemos trabajar mucho mejor con contactar con esas funciones apetitivas. Entonces, el tercer paso sería invitarle a la persona, ya una vez que hemos explicado esto, introducimos el ejercicio, lo explicamos, hacemos que la persona visualice ese momento con los ojos cerrados, comenzando por centrar a la persona en su respiración, en las sensaciones de su cuerpo y luego evocar ese recuerdo de ese punto dulce. Y poco a poco se le va preguntando mediante el ejercicio, durante el ejercicio, cómo se va sintiendo, qué se veía, qué escuchaba, cómo se estaba comportando. Todas las claves contextuales que podamos darle a la persona para contactar con esa función apetitiva son útiles. Se implica que la persona pueda estar contactando en el momento presente con esa función. Entonces luego puede hacer un debrief. Lo más importante en todo esto es que se presten más atención al cómo que al qué. Es decir, la cualidad de las acciones que a las acciones en sí mismas. Es importante ver cómo la persona se mueve, si se entusiasma, si el diálogo es más pasivo y dormido. Y precisamente el jugar con el ritmo de su voz puede hacer que se sienta como más viva la sesión. El que ustedes como terapeutas incorporen los valores, sus propios valores con el cliente facilita sin duda el trabajo. Lo más importante aquí es que los valores no son palabras así, bueno, ahora tus valores son estos, vamos a hacer una lista de valores. Que esto se hace, ojo, o sea, se hace en el sentido de que hay un ejercicio bastante estructurado donde hay una lista de valores o con cartas o algo por el estilo. Pero lo central de eso no se trata de que la persona se lleve un poco de palabras nuevas, sino que las personas puedan tratar de construir una imagen completa de cómo quieren que sea una vida valorada. De eso se trata el trabajo con valores. Las palabras tan solo son herramientas que nos ayudan a construir esa imagen. Y ahí es cuando se hacen estos ejercicios que sí les digo que es con cartas, con escribir tus valores. Pero la idea es que la persona pueda imaginarse cómo quiere vivir de una forma valorada. Entonces,
Cuando un cliente te diga palabras asociadas con valores, ¿ok? Como que está tocando, no lo dejen pasar. O mejor dicho, aprovechen ese momento para responder con curiosidad, haciendo preguntas. Como en estos diálogos que les iba mostrando, que preguntas que puedan facilitar el contacto con las funciones apetitivas de esos valores. ¿Ok? No, es que yo valoro mucho la compasión. ¿Qué es la compasión? ¿Cómo se vive eso? ¿A qué parece? ¿Cómo tú actúas cuando vives compasivamente? ¿Qué no estás haciendo cuando estás siendo compasivo? Son como algunas de las cosas en las que podemos... El trabajo también es inmersivo. Fíjense algo. Hay hay un malentendido importante sobre la intervención conductual. De que los conductistas lo que hacen es pegarle corrientazo a la gente y castigarla. Ya para esta altura algunos de los mitos al respecto se habrán deslastrado, pero es que técnicamente cuando tú moldeas una conducta, el moldeamiento no se hace a través de castigo únicamente. O sea, cuando Skinner y Sidman y mucha gente hablaba mal del castigo, no lo dijeron como para quedar bien con la sociedad. Es que ellos veían que cuando había un organismo que era moldeado a través de castigo únicamente, se generaban otras conductas que eran problemáticas. Por ejemplo, les voy a tratar de enviar un video sobre el análisis funcional del confinamiento, pero, por ejemplo, cuando tú sometes a animales a ciertas condiciones de deprivación o se les causa desesperanza aprendida o empiezan a generar un tipo de conductas llamadas conductas este, generadas por el programa de reforzamiento, que no necesariamente, que digo, tú no sabes qué puede pasar allí. Se convierten en adicciones conductuales, por ejemplo. O sea, que la persona, en el caso de animales, empiezan a tomar mucha agua en vez de comer, cuando lo que está deprivado es la comida. Pero en una persona se vuelve adicto a las drogas, a la conducta sexual, adicto a lo que agarre, digamos, a lo que esté disponible en su ambiente. Entonces, únicamente no tratamos de reducir la conducta problemática, que es un poco también lo que a veces pasa en los procesos de aceptación, sino que necesitamos introducir otras conductas y reforzarlas para que no se generen estas adicciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tengamos la oportunidad de estar ante algo positivo, necesitamos reforzar positivamente, necesitamos conectar con eso y darle peso. Darle peso a esas cosas es parte de lo que cuestionábamos al principio en la primera clase sobre el concepto de salud mental. O sea, cómo podemos desarrollar indicadores para un estudio científico de la psicopatología que tenga claro algunos de estos principios. De, por ejemplo, qué tanto la persona vive en sus vidas, cómo podemos traducir eso en un lenguaje para hacerlo estudiable científicamente. Aprovecho este momento, antes de continuar, y cambiar la lámina porque me quedé parado allí, en que mucha de la investigación clínica se ha centrado mucho en esta visión del DCM que ha clasificado los cuadros en cajas, que ha ocasionado eso de forma indirecta, que se ponga mayor peso o énfasis al protocolo para la depresión que al proceso de la intervención de la depresión. Entonces es como terapias que compiten entre sí como si fueran marcas de zapatos, Nike, Adidas, ¿sabes? Cuyos criterios es quién reduce mejor los síntomas. Esto que estoy diciendo creo que resume muy bien cómo es principalmente la metodología en muchas de estas cosas. Y no es solo incluir medidas de bienestar general, sino medidas de comportamiento que den cuenta de la aproximación de las personas a una vida valorada. Asimismo, nosotros no nos enfocamos únicamente en esa conducta problemática,
sino que cuando se da esa transición y aparecen estos ensayos de lo extraordinario, necesitamos agarrar esos hilos y jalarlos para que nuevas posibilidades ocurran. Ahora, transformando las funciones del dolor. ¿Cómo ayudar a las personas a convertir el dolor en propósito? Así como les mostraba al principio en las primeras viñetas, es necesario que la estrategia sea que podamos conectar el dolor psicológico con los valores. Luego, necesitamos explorar o introducirnos a el costo que tendría renunciar a ese dolor. Fíjense, como terapeuta he tenido la oportunidad de dos cosas, ¿sabes? He tenido la oportunidad de sufrir por mis pacientes, de preocuparme, de que yo diga mierda, y si hace esto, y a veces, claro, no, aunque estas experiencias vengan en el transcurso de un día, hago lo posible por no engancharme. Ahí es cuando tenemos que cuidarnos. O sea, desarrollar flexibilidad psicológica también nos cuida a los terapeutas fuera de la sesión. Pero más allá de eso, el observarme sintiendo, teniendo pensamientos sobre si esta persona estará en riesgo o no, es a lo que posteriormente yo les expreso a mis pacientes, no como una regla general, sino en el momento en el que intento trabajar sobre el costo de renunciar al dolor. Porque por lo general les comunico y muy sinceramente de que si el día en el que yo no sienta esa preocupación que siento, que les cuento ahora que siento, probablemente ese día deje de ser terapeuta, porque ese día ya no me va a importar estar aquí con la persona que tengo al frente. ¿Sabes? Le digo, estar aquí contigo no me importaría más. Así que estoy dispuesto a vivir con el dolor, con la angustia, con la tristeza, para poder acompañarte. Y es cuando vamos desarrollando o vamos conectando la posibilidad de que cuando se vive una vida valorada, se vive una vida vulnerable. O sea, acercarte a las cosas que más te importan implica también arriesgarte, que tú eres honesto y a lo mejor alguien no te quiere así. Entonces, esto se conecta con el proceso de aceptación también, el proceso de difusión cognitiva. O sea, ahí vamos como viendo la flexibilidad ahora mismo como un poco más general y menos como estas partes. Otras de estas estrategias es que podemos ir recogiendo los valores a través de la acción. La persona se va comportando, va actuando sobre su mundo y podemos ir evocando la observación para tratar de contactar con esas funciones apetitivas y construir valores con la persona. Por ejemplo, ¿qué pasaste tu tiempo haciendo hoy? Eso en una consulta puede ser una pregunta obvia, pero sirve porque puedes descubrir cómo la persona pasa sus días, en servicio de qué está su cotidianidad, qué es lo que le hace despertarse, qué es lo que pasa en su cabeza cuando se acuesta. Preguntar rapidito, ¿en servicio de qué fue eso que tú hiciste? ¿O para qué lo hiciste? ¿Cuál fue la función de tu comportamiento a corto o largo plazo? ¿Estaba dirigido el comportamiento hacia algo que era importante para ti o alejarte de algo que no deseabas? ¿Qué crees que estabas haciendo? Ya. ¿Crees que estabas haciendo algo importante al elegir participar en esa actividad? Mientras participabas en eso, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué adverbios usarías tú para describir cómo te comportaste durante la actividad? ¿Me comporté honestamente? ¿Deshonestamente? ¿Cuán efectivo fuiste en tomar acciones que contribuyeron a una mejor y más vital calidad de vida hoy?
sea, que la persona pueda valorar qué tanto de lo que hizo le sirvió para un día lleno de más vitalidad y de más calidad. ¿Cuán efectivo fuiste hoy en progresar en las áreas de tu vida que te importan? O sea, podemos hacer seguimiento de las distintas acciones y ir recogiendo los distintos valores que están allí en esas acciones. Entonces, la idea, fíjense aquí, ¿qué vinculación tiene el proceso de acción comprometida, que es la próxima clase, con el proceso de los valores? Supongamos que la acción comprometida es un proceso por el cual estamos empezando o estamos empezando. Entonces la persona va a estar experimentando, va a hacer pequeños experimentos con nuevos comportamientos o comportamientos que ya hacía antes, pero en un contexto particular. Y podemos tomar ese poco a poco para aprender de esos experimentos y a ir identificando con la persona o ayudar a que la persona pueda identificar las funciones apetitivas de esas acciones, de esas conductas. Esto es importante porque esos cambios pequeños en el largo plazo es como cuando tú divides un tren unos centímetros en una estación de metro y tú mantienes la misma trayectoria, la misma inclinación en ángulos, mantienes los mismos ángulos de inclinación y mientras tú vas aumentando las distancias, la divergencia comienza a ser mucho mayor. Y algo así pasa en las trayectorias de vida con el pasar del tiempo. Entonces, comenzando poco a poco y día a día, centrándose en una acción valorada a la vez, permite que la trayectoria cambie y que de alguna forma ya empiece a darse una especie de momento conductual en donde momentum, la topografía de esta conducta pueda cambiar, pueda incluso cambiar la misma conducta a nivel topográfico, no solo en frecuencia, duración, intensidad, sino a lo mejor en vez de decirle como que ir y escribirle un mensaje a estar pendiente de la persona que tú quieres, vas y le dices, coño, en verdad me importa mucho cómo estás tú hoy, o sea, cambia la conducta en términos formales, aunque en lo funcional sea lo mismo. Ahora, formulando los valores con la persona, ¿cómo se puede ir construyendo? Identificando acciones. ¿Cómo podrías poner en la práctica esto? Formulando una definición de valor. ¿Qué significa hacer esto? Ahí podemos evocar mucha descripción, que podemos ser lo más descriptivos posible y más detallados. Estos se podría hacer también valorando las consecuencias inmediatas y a largo plazo. ¿Qué impacto tendría para mí, para otros y para el mundo a mi alrededor vivir en función de mis valores? Eso es una parte importante que podemos ayudar al cliente a ir evaluando. Y también nosotros mismos aprovechen de hacerse estas mismas preguntas. Para poder ver esto un poco más aterrizado. ¿Qué harías tú en un día típico para vivir generosamente? Fíjense que aquí el adverbio. ¿Cómo describirías lo que significa vivir con generosidad? ¿Cómo has puesto en práctica la vida generosa? ¿Cómo podrías poner en práctica la vida generosa? ¿Cómo comenzaste en este camino de vida generosa? Hay un ejercicio muy gracioso que con esto, que es como creo que está en el libro de ACT, el que les pasé, si no está en la edición vieja, que es como un vendedor de medias. Con el vendedor de medias podemos ayudar a la persona a ir formulando este tipo de acciones. El ejercicio consiste en que tú primero le dices a la persona algo irrelevante, que no tiene sentido, pero tú actúas como si eso te importara. Y con esto identificas muchas topografías de conducta. Esto parte se solapa un poco con la acción comprometida al momento de preparar a la persona para la acción, pero lo importante aquí es que en el trabajo con valores es que se pueda contactar con las funciones apetitivas de todas esas microconductas. Ahí es cuando el trabajo es un poco más de valores y menos de acción comprometida, pero están íntimamente vinculados todos los procesos. Entonces, este proceso de entrevista con este tipo de preguntas no es nada más para llenar información en una hoja, sino que estamos evocando en el cliente la observación y el contacto con estas funciones, a tomar perspectiva, a sentir lo que significa vivir una vida generosa, en este caso con el ejemplo. Entonces,
Este tipo de preguntas de entrevista debería poder ayudar al cliente, o sea, como objetivo, a asumir la perspectiva de la otra persona, para que pueda imaginar cómo sería vivir un valor particular. O sea, debería poder ayudarlos a ustedes, terapeutas, a ponerse en la piel del cliente. Eso es un poco el asunto. Cuando ustedes hacen eso, se darán cuenta de que van a tratar de buscar una evocación, o sea, una descripción un poco más detallada. Es decir, el detalle en la descripción les ayuda a ustedes a imaginarse mejor aún que es estar en los zapatos del otro. Una cosa importante es que necesitamos alterar, manipular otras fuentes de control porque si no, por definición, no están siendo valores, están siendo reglas de plegamiento, etcétera, como la presión social, por ejemplo. Un poco como lo que estábamos viendo en alguna de las viñetas. Podemos utilizar marcos condicionales para manipular las influencias sociales. Si todo el mundo estuviese de acuerdo con lo que tú hicieras, o si nadie te estuviese viendo, por ejemplo, si la persona está fusionada con los resultados, si tú pudieras escoger que este resultado esté, ¿qué harías tú? Si el resultado no fuera importante, ¿qué escogerías tú? O sea, eso es un poco la... Ahí podemos como darle mil vueltas y preguntarlo de mil formas, pero la relación condicional más o menos es esta. Cuando hay dificultades para tomar perspectiva, ahí trabajamos yo como contexto, usando marcos deícticos, cómo se vería esto en 10 años, cómo te gustaría que fuese si estuvieses mayor, y siempre dándole un enfoque a las acciones, a la conducta. Nuevamente, con la evitación experiencial trabajamos la aceptación, y ahí digamos, se integra todo, todo el trabajo. Ahora, para la próxima clase vamos a estar revisando el último de los 6 procesos de flexibilidad psicológica, que sería la acción comprometida. Vale. Este es uno de los procesos que parece de más fácil de definir, pero que también es complejo. Además, cuando terminemos esa clase, creo que cuando vean esta clase, creo que podemos ir sintetizando la flexibilidad psicológica como una cosa única. Esta división entre procesos es una división práctica, con propósitos pedagógicos, con propósitos para que el clínico pueda evaluar con mayor facilidad si está aproximándose al modelo. Sin embargo, cuando lo entiendes cada vez más, esa frontera entre las distintas dimensiones se va diluyendo poco a poco, puesto que se entiende la flexibilidad como una clase funcional de conducta. Es decir, que poco a poco esto nos va acercando o va acercando el desarrollo, o mejor dicho, acerca la ciencia básica a un desarrollo aplicado efectivo y naturalmente uno empieza como a tener una mayor comprensión, yo diría experiencial y menos conceptual, de esa dimensión microscópica en la que de repente la tradición del análisis conductual se tiene mayor fortaleza, pues que digamos como no es una teoría del todo hipotético-deductiva, no tiene un gran concepto para todo, sino que va como por cada una de las situaciones mirando con mucha curiosidad. Entonces un poco, creo que lo que ha estado sucediendo. Quisiera conocer sus dudas, sus impresiones y bueno, como siempre en el foro con total apertura y mucho entusiasmo para conocer las cosas que ustedes tienen allí para ofrecer. Vale, un abrazo, nos vemos en la siguiente clase.